estimados, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a la última conferencia del curso de cardiología en atención primaria, impacto sobre la práctica clínica. Vamos a dar unas introducciones antes de empezar. Debemos tomar en cuenta que la calidad de la transmisión está relacionada con el internet que cada usuario disponga para su conexión. Recomendamos conectarse a una red Wi-Fi para que su señal sea de mejor calidad. Si se interrumpe la transmisión, por favor pulsar el botón rojo de reconectar que se encuentra en la parte superior de su pantalla. Si se ha conectado desde una computadora, el chat del evento lo encontrará hacia el lado derecho. Si usted está conectado desde un móvil o celular, lo ubicará en la parte inferior. En el mismo, usted podrá realizar sus comentarios y consulta al expositor. A continuación, vamos a presentar al moderador de esta noche, que es el doctor Miguel Vallas de Ecuador. Él es médico especializado en cardiología y ecocardiografía en España. Es miembro de la Sociedad Española y Europea de Cardiología. Tiene fellow del American College of Cardiology. Es past presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo de Pichincha y es jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Axis de Quito. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la presentación y buenas noches con todos. Bueno, esta noche, para cerrar con broche de oro este curso, tenemos a dos excelentes expositoras con dos temas muy interesantes. El primero, a cargo de la doctora Tania Padilla, sobre angioTAC coronaria y score de calcio. La doctora Tania Padilla es doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Central del Ecuador, especialista en cardiología por el Instituto Dante Passanese de Sao Paulo, Brasil, subespecialista en ecocardiografía, tomografía cardíaca y resonancia magnética cardíaca, máster en ecocardiografía transesofágica por la Universidad Menéndez Pelayo de Madrid, médico tratante del Hospital Metropolitano de Quito, Ecuador, donde trabaja como cardióloga, ecocardiografista e imagen cardíaca. Con ustedes, la doctora Padilla, con el tema angioTAC coronaria y score de calcio. Buenas noches. Primero quiero agradecer a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología por la invitación. Gracias, doctor Vallas, por la presentación. Vamos a hablar ahora sobre un tema que a mí me parece muy interesante, que es la angioTAC coronaria y el score de calcio. No tengo conflictos de interés. Todos sabemos que el angioTAC coronaria es una técnica no invasiva que nos permite visualizar la anatomía cardíaca y torácica. Durante los últimos años, la angioTAC ha mejorado mucho en cuanto a su hardware y su software, permitiendo tener una mejor resolución tanto espacial y temporal, y eso nos ha permitido tener una mejor visualización y también nos ha permitido tener una mejor exploración en el análisis de la anatomía coronaria. Sabemos que la angioTAC es una modalidad no invasiva de primera línea para la evaluación de la enfermedad coronaria y nos permite evidenciar y respaldar la utilidad en varias etapas de la enfermedad coronaria. Podemos tener una detención temprana de la enfermedad coronaria hasta la presencia del dolor torácico agudo. Podemos cuantificar la carga de la placa. Podemos identificar la placa de alto riesgo y al identificar la placa de alto riesgo nos puede ayudar al diagnóstico, podemos saber el pronóstico y tener un tratamiento. ¿Cómo hacemos la angioTAC? Primero, sabemos que es un procedimiento ambulatorio. Necesitamos que el paciente esté en ayunas.
que la frecuencia cardíaca del paciente debe estar alrededor de 60 latidos por minuto o menos. Se le colocará unos electrodos, los cuales en el pecho del paciente le vamos a sincronizar con el equipo. Luego vamos a administrar contraste, especialmente el contraste yodado, a través de una vena periférica. La frecuencia cardíaca tratamos que esté alrededor de 60 latidos por minuto. Si no lo está, utilizamos diferentes beta bloqueadores. Aquí en el Ecuador no tenemos un beta bloqueador intravenoso, así que normalmente tratamos de preparar al paciente dándole beta bloqueador oral, ya sea el metoprolol, el diltiazem, o un inhibidor de calcio como es el diltiazem, o la ivabradina. Podemos utilizar el bisoprolol también, o incluso el atenolol. Lo importante es tratar de bajar la frecuencia cardíaca de acuerdo al beta bloqueador que nosotros estemos más familiarizados para usar o al medicamento que estemos más familiarizados. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Si el paciente tiene alergia al contraste, la incapacidad de que el paciente pueda mantenerse en decúbito supino durante el examen, incapacidad para mantener la apnea correcta, si la paciente está embarazada, si tiene inestabilidad hemodinámica o si el paciente tiene un daño renal con una filtración glomerular menor a 30 milímetros por minuto. Es importante que el paciente esté en ayunas de más de 4 horas. Existen actualmente varios parámetros técnicos y múltiples detectores, sobre todo a partir de los 64 es donde realmente esté indicado realizar el procedimiento de angioedema coronaria, y de ahí tenemos detectores hasta de 320, aparatos hasta con 320 detectores o aparatos duales, lo cual nos permite adquirir las imágenes en un solo latido con una breve apnea y con una excelente calidad. Una cosa que ha sido muy discutida es la radiación. Se ha tratado de mejorar lo más que se puede la radiación, mejorando la rotación del gantry, los filtros, el voltaje, la intensidad de la corriente del tubo, la amplitud, la duración y el tipo de adquisición, el grosor de corte y regular los pitch. Las dosis de radiación en la CT es el resultado de una combinación de una elevada resolución temporal, una elevada resolución espacial, una elevada resolución del señal ruido y un pitch bajo para poder tener para evitar la discontinuidad de la cobertura anatómica del corazón. Entonces, normalmente hacemos 2 adquisiciones, la una que es de modelo helicoidal, donde no utilizamos contraste para valorar el score de calcio, y como ustedes pueden ver, vamos a ir viendo la cantidad del calcio y vamos señalando el calcio que existe en cada una de las arterias. Vamos identificando qué tipo de arteria es, coronaria derecha, coronaria izquierda, la cantidad de calcio, y la máquina mismo nos bota el porcentaje de calcio que tiene el corazón. Y la otra es utilizar el medio de contraste, donde vamos a ir sí a analizar el sistema arterial coronario. Normalmente con el score de calcio es un examen rápido, es un examen fácil de hacerlo y la dosis de radiación es muy baja, hasta 1.5 milisieverts. Es muy sensible para detectar las cantidades mínimas de calcio y sabemos que el score de calcio es un marcador de aterosclerosis. ¿Cómo vamos a...? ¿Cuáles son las indicaciones para realizar este procedimiento? Bueno, cuando queremos cuantificar la cantidad de calcio coronario, para estratificar el riesgo de los pacientes, si tenemos un paciente asintomático con factores de riesgo cardiovascular que indiquen un riesgo intermedio de padecer enfermedad coronaria, o pacientes sintomáticos a los cuales queremos confirmar o excluir enfermedad coronaria, pacientes con probabilidad pretest de baja o intermedia de enfermedad coronaria con una angina atípica o que tengan un dolor torácico con sospecha de anomalía coronaria, o mujeres con síntomas cardíacos ambiguos para descartar la presencia de enfermedad coronaria como causa de sus síntomas básicos.
¿Cómo vamos a cuantificar? Realmente utilizamos lo que llamamos el score de Agatston, en el cual vamos a saber qué cantidad de calcio tiene. Si tenemos un score de calcio negativo, pues sabemos que es improbable que tenga placas de aterosclerosis y que tiene un bajo riesgo de eventos cardiovasculares. Si tenemos un score de calcio positivo, es decir, un score de calcio mayor a 100 o un score de calcio mayor a 0, sabemos que indica que tiene un alto riesgo de eventos cardiovasculares. ¿Cómo vamos a adquirir las imágenes? Existen varios modos de adquisición. Tenemos una adquisición retrospectiva, en donde vamos a adquirir los datos de una manera continua y después vamos a seleccionar las imágenes adquiridas de acuerdo a donde mejor podamos observar las imágenes cardíacas. Tenemos la adquisición prospectiva, donde tenemos una adquisición axial, en donde el tubo va a girar en la fase predeterminada y durante el siguiente latido la mesa se desplaza, vuelve el tubo a girar y así sucesivamente hasta poder adquirir todas las imágenes. Lo importante de este estudio es que la gran ventaja de este estudio es que utilizamos menos radiación y lo importante es que debemos tener una frecuencia regular y un ritmo realmente menor a 60 latidos por minuto. Y tenemos la adquisición flash, donde utilizamos normalmente un tomógrafo de doble fuente. Es una adquisición helicoidal, utilizamos un pitch alto, podemos adquirir todas las imágenes en un solo latido y lo interesante de esto es que podemos tener una baja radiación. Una de las cosas que siempre tratamos de hacer es tratar de reducir la dosis de radiación. ¿Y cómo hacemos? Tratamos de bajar la potencia del tubo siempre que sea posible, es decir, si tenemos un paciente que tiene una masa corporal muy alta, es más difícil hacerlo, pero tratamos de trabajar con 80 a 100 kilovatios, acostumbrando a tener poco ruido en la imagen. Hay que usar los beta bloqueadores para tener una buena frecuencia y hay que tratar de usar siempre el método prospectivo, realmente ese es el más indicado. Después procedemos a la adquisición de las imágenes y vamos a ir adquiriendo desde arriba hacia abajo para poder ir viendo cada una de las arterias coronarias y luego procedemos a su análisis. Escogemos la mejor fase de la reconstrucción, evaluamos la calidad del estudio, vemos si existen artefactos, qué tipo de artefactos existen, si esos artefactos son debido a movimientos o a calcificación o la presencia de clips o la presencia de stents, o tenemos unas imágenes muy ruidosas o tenemos una pobre visualización del contraste, entonces tenemos que seleccionar bien cuál es la fase que vamos a utilizar. Aquí son unos ejemplos de diferentes fases donde no podemos visualizar bien las arterias coronarias. Entonces, es importante tener una buena visualización para poder interpretar cada una de las arterias. ¿Tenemos algún truco para que el estudio salga bien? Pues lo que se trata es tener un buen registro del electrocardiograma. Una cosa que es importante es informarle bien al paciente lo que vamos a realizar. Es importante saber que hay que instruirle de lo que vamos a hacer, controlar bien la frecuencia cardíaca y beta bloquearle al paciente. ¿Cuál es el mejor contraste? Pues utilizamos el contraste no iónico con una baja osmolaridad y de alta concentración entre 320 y 370 miligramos de yodo. Realmente la viscosidad es un problema. Los inyectores modernos calientan el contraste antes de inyectarlo, reduciendo así la viscosidad. Hay que calcular la cantidad de contraste. Hay varias formas de calcularlo. Una simple puede ser 1 ml por kilo con un mínimo de 60 a 70 mililitros y un flujo alto. ¿Cuáles son las precauciones que se debe considerar cuando se usan los contrastes? Que el paciente no tenga un problema renal, cómo está su filtración glomerular, si el paciente está hidratado o no, si el paciente es diabético, si está en uso de metformina.
si la paciente está embarazada, y cuando tenemos pacientes en los cuales se produce una extravasación de contraste, hay que observarlo muy detenidamente, y si presenta hinchazón o necrosis, es importante inmediatamente elevar el brazo, colocar hielo local y observar cuál es el procedimiento, si se va complicando o no la extravasación, para ver si tenemos que acudir a cirugía o no. Luego procedemos a evaluar cada uno de los segmentos coronarios. Sabemos que dividimos en 16 segmentos. Luego analizamos si tenemos placas calcificadas, no calcificadas o mixtas, si existe estenosis. Y luego, cuando completamos la evaluación, entregamos una puntuación, la cual actualmente utilizamos el CAT-RAS, que estratifica la gravedad y las implicaciones de la enfermedad coronaria. Hemos llegado a esta fase del CAT-RAS porque es importante que tengamos, que todas las personas que hacemos angioedema coronaria tengamos una forma uniforme de informar, y también poder decir con precisión diagnóstica, y además hablar de la dosis de radiación y el porcentaje de estenosis que tiene. Esto es la escala CAT-RAS, donde vamos a ver el grado de estenosis coronaria, su interpretación. Además, podemos sugerir qué es lo que se debe hacer. Este es un CAT-RAS 0, en donde no vemos placas coronarias. CAT-RAS 1, cuando tenemos una mínima calcificación, como ustedes pueden ver aquí, con una estenosis menor al 25%. Aquí, cuando tenemos, este es un CAT-RAS 2, cuando tenemos una estenosis entre 25 a 50%. Este es un ejemplo de un CAT-RAS 3, donde tenemos una estenosis del 59 al 69%. Un ejemplo de un CAT-RAS 4, donde vemos una estenosis severa con una lesión del 70 al 90%, o tenemos un CAT-RAS 4B, donde podemos tener 3 vasos obstruidos con lesiones del 70 al 99%, como aquí tenemos una lesión en la coronaria derecha, en la descendente anterior y en la arteria circunfleja, o una estenosis severa a nivel del tronco de la coronaria izquierda. Y el CAT-RAS 5, donde tenemos una obstrucción total, como aquí en una obstrucción total de la coronaria derecha. También podemos evaluar si la placa es vulnerable o placa de alto riesgo, y sabemos las características de las placas vulnerables. Es cuando tenemos la presencia de calcio irregular, o la presencia del signo de anillo de servilleta, o placas con remodelado positivo, o una placa de baja atenuación. Son lo que nosotros llamamos, en el CAT-RAS existe esto que se llama modificadores. Entonces, tenemos el modificador N, que es reconocido como modificador no diagnóstico. Hablamos de un modificador S cuando tenemos la presencia de stent, o un modificador G cuando existe injerto, o un modificador B cuando tenemos una placa vulnerable. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene un stent y tiene una estenosis moderada, con una placa que presenta características de alto riesgo, podemos poner un CAT-RAS 3, S, que significa la presencia de stents, y B, que tiene placa vulnerable. O pacientes que tienen presencia de stent, injerto coronario y segmentos no valorables por artefactos metálicos, se puede poner CAT-RAS N, que significa no valorable, S, que tiene presencia de stents, y G, que significa la presencia de injertos. Además, la cardio-CT me permite evaluar, acompañar el estudio de los pacientes que son candidatos a ablación para fibrilación auricular. Podemos visualizar bien las venas pulmonares, que le va a ayudar mucho al electrofisiólogo para poder hacer su ablación. ¿Cómo valoramos las lesiones coronarias? Bueno, tratamos de obtener un estudio de buena calidad, utilizamos adecuadamente las herramientas postprocesado, descartamos las lesiones que no sean de artefacto,
y valoramos la estenosis, valoramos la extensión de la estenosis, la composición de la lesión y también podemos ver si tenemos limitaciones técnicas del estudio. Sabemos que la tomografía computarizada es una poderosa herramienta clínica que puede ser usada para detectar y caracterizar la enfermedad arterial coronaria y acompañarle en todas sus etapas, desde el inicio, desde su fase temprana y hasta su fase de infarto. Podemos ver la progresión de la placa aterosclerótica desde las lesiones no escleróticas de la íntima y las lesiones ateroscleróticas progresivas, como son el espesamiento intimal patológico, las placas de fibroateroma y las placas de fibroateroma con una capa fina que van a llevar a la ruptura de la placa y a la formación del trombo y obstrucción del vaso. Actualmente, las últimas guías sobre el diagnóstico y el manejo del síndrome coronario crónico nos han sugerido o nos han recomendado el uso de la angioTAC coronaria o de las imágenes funcionales para llegar a una confirmación diagnóstica para iniciar el diagnóstico de enfermedad arterial coronaria obstructiva. Existen muchos estudios que le han apoyado a la tomografía y han ayudado en su desarrollo, como es este estudio Vinci, que es un estudio prospectivo que estudió a pacientes con dolor torácico y los comparó con el PET, el SPECT, la resonancia y el ecocardiograma, donde la sensibilidad y la especificidad de la tomografía es realmente muy alto, como ustedes pueden ver, en relación a los otros procedimientos. Sabemos que la angioTAC es una modalidad de imagen no invasiva más precisa para la detención de enfermedad arterial coronaria significativa. Sabemos también que si tenemos un estudio técnicamente bien hecho y es un estudio negativo, podemos descartar la presencia de enfermedad arterial coronaria, como en este caso. Otro estudio que ha ayudado mucho en esto es el estudio PROMISE, en donde sabemos que el estudio PROMISE estudió a 10,000 pacientes y hizo un estudio comparativo entre la angioTAC coronaria y las pruebas funcionales. Y vimos que no existe diferencia significativa el resultado fue que no existe diferencia significativa entre la angioTAC coronaria y los estudios funcionales. ¿Cómo valoramos la utilidad de la placa? Existen varios estudios que han seguido a la angioTAC coronaria. Existen estudios por largos años. Este es un estudio de 2,000 pacientes que se hizo un seguimiento con angioTAC durante 10 años en los que se sospechaba enfermedad coronaria y como el objetivo de este estudio fue determinar el poder pronóstico de la tomografía para predecir la muerte cardíaca o el infarto cardíaco no fatal. Como ustedes ven, aquí el paciente que tenía CADRAS de 0, él al final de los 10 años se mantuvo en CADRAS de 0 y no tuvo evento coronario, lo que no sucedió con los pacientes que tenían un CADRAS 2 o CADRAS 3. El Scott-Hare es otro estudio muy importante que estudió 4,146 pacientes con dolor torácico y se le hizo un acompañamiento y le dividieron en dos grupos. Uno se le hizo un tratamiento convencional y a la otra mitad de los pacientes se les hizo un manejo convencional más una angioTAC coronaria. El endpoint primario fue muerte coronaria e infarto no fatal. Se le hizo un seguimiento durante 5 años y se vio que el 38% de estos pacientes en relación a los pacientes que tuvieron un estudio convencional presentaron menos pacientes con muerte o con infarto miocárdico. Incluso hubo el mismo porcentaje de pacientes que fueron a angiografía y también los pacientes que fueron a angiografía, no hubo diferencia entre los pacientes que fueron a angiografía y los pacientes que tuvieron el tratamiento convencional. Pero también hubo un mayor porcentaje de pacientes que utilizaron aspirina y un mayor porcentaje de pacientes que fueron a utilizar estatinas en relación con los pacientes que se hizo el estudio convencional.
Entonces, es importante que si existe la presencia y la gravedad de la enfermedad coronaria, decidir qué pacientes necesitan un control más estrecho de sus factores de riesgo. Si tenemos pacientes a qué pacientes vamos a dar tratamiento farmacológico y qué pacientes necesitan ir a un cateterismo cardíaco lo antes posible o una revascularización precoz. Entonces, Scott Hare demostró que la angioTAC coronaria disminuye significativamente la aparición del infarto y muerte por enfermedad coronaria sin aumentar el número de coronariografías ni revascularizaciones. Además, la demostración de aterosclerosis aumentó la prescripción de medidas preventivas, es decir, aumentó el uso de aspirina, estatinas o IECA, y lo cual produjo una reducción de la muerte o infarto en comparación con la atención de los estudios convencionales. Otro estudio que nació del Scott Hare es este estudio en que evaluó las placas de baja tonación que predecían el infarto de miocardio. Este estudio evaluó la carga de placa y específicamente la carga de placa de baja atenuación para predecir infartos futuros. Y sabemos que si los pacientes tienen un volumen de placa mayor al 4%, tienen mayor predicción para desarrollar infarto. Entonces, sabemos que el score de calcio, esto es reproducible, podemos hacerle las veces que quieran, y la angioTAC, la tomografía o la angioTAC coronaria, podemos evaluar la placa desde el inicio hasta cuando ésta produce una obstrucción total. Podemos evaluar las características de las placas. Ya sabemos que las placas de alto riesgo son estas placas que tienen un remodelado positivo, placas que tienen una baja atenuación, o las placas que tienen el signo del anillo en servilleta, que ha demostrado que son los predictores más fuertes para provocar infarto de miocardio. Incluso la angiotomografía en un estudio permitió valorar la placa con el uso de estatinas, y vemos que los pacientes aquí que utilizaron estatinas y se le hizo un seguimiento a largo plazo, se demostró que son pacientes que tienen una menor progresión de placa no calcificada, una mayor conversión a la placa calcificada y una mayor estabilidad de placa si utilizan estatinas. Uno de los estudios más controversiales es el estudio Isquemia, que ha traído muchas discusiones durante esta última época, y sabemos que el estudio Isquemia dividió a dos grupos de pacientes. Un grupo utilizó una estrategia invasiva y el otro utilizó una estrategia conservadora. En la estrategia invasiva se le hizo cateterismo o revascularización precoz, pero la conclusión del estudio fue que realmente no aportaría beneficios significativos el hecho de utilizar los estudios invasivos en relación con los estudios convencionales. Una de las cosas muy importantes que se está utilizando ahora es la realización de la angioTAC coronaria con el FFR por angioTAC. Sabemos que es una técnica mediante la cual se construyen modelos de flujo sanguíneo específicos del paciente a partir de las imágenes de tomografía, y se utilizan de manera no invasiva para estimar la reserva de flujo funcional. Es lo que más se está utilizando ahora, tiene una sensibilidad y una especificidad muy alta en relación con el cateterismo cardíaco y también con el FFR invasivo. Otra cosa importante que se está haciendo ahora es el seguimiento del riesgo inflamatorio cardiovascular. Entonces, sabemos que la inflamación vascular precede a la aterosclerosis y puede desencadenar el desarrollo de placas de aterosclerosis, incluso puede inducir a la ruptura de placa. Entonces, actualmente se están haciendo muchos estudios no invasivos en donde se hace un seguimiento de la inflamación coronaria con diferentes softwares para ver cuál es el riesgo cardiovascular o predecir el riesgo cardiovascular. Entonces,
¿Qué puntos nos vamos a llevar a casa en cuanto a la tomografía? Sabemos que la tomografía cardíaca es una modalidad diagnóstica no invasiva que nos va a ayudar mucho en el diagnóstico de enfermedad arterial coronaria. Que si sabemos que tenemos un estudio negativo, tenemos certeza, o cuando no vemos placas en el interior de la arteria, tenemos certeza que no tienen enfermedad coronaria, que la tomografía tiene la capacidad de cuantificar la placa coronaria. Podemos ver su composición y podemos identificar su morfología y por lo tanto podemos saber si es una placa de alto riesgo y cuál es el mejor tratamiento, si es mejor darle tratamiento farmacológico o mejor llevarle a cateterismo cardíaco inmediatamente para confirmar el grado de estenosis que tiene dicha placa. Gracias. Muchas gracias, doctora Padilla, por su excelente presentación. Las preguntas las dejaremos para el final. Bueno, ya tenemos, de hecho, algunas preguntas, pero como digo, las dejaremos para el final. A continuación, tenemos la siguiente presentación a cargo de la doctora María Belén Chanabá. La doctora es nutricionista clínica del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, licenciada en nutrición humana por la misma universidad, diplomado en terapia médica nutricional en malnutrición y patologías crónicas por la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica y la Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, Nutrición Clínica y Metabolismo. Tiene una maestría en nutrición clínica de la Universidad de Guayaquil. El tema que nos va a presentar la doctora es nutrición en pacientes con cardiopatía. Adelante, doctora. Buenas noches con todos. Un gusto poder compartir la noche el tema de nutricional. Les voy solo a compartir la pantalla. Un momento. ¿Me confirman si se ve la pantalla, por favor? Está perfecto. Ok, bueno, buenas noches con todos. Como les comentaba, es un gusto para mí esta noche poder abordar el tema de nutricional en pacientes con enfermedades cardíacas. Los temas que vamos a tratar el día de hoy son las etapas del proceso del cuidado nutricional en el paciente con enfermedades cardíacas, en el que se abordará la valoración del estado nutricional, la valoración de exámenes complementarios, signos clínicos por deficiencia o exceso y la valoración dietética. La intervención nutricional, mitos, un caso clínico muy breve y conclusiones. Dentro de las etapas de la intervención nutricional es un punto importante determinar por medio de la antropometría la valoración del estado nutricional. El índice de masa corporal es un indicador muy utilizado en la práctica clínica por su facilidad, ya que solo es la relación entre el peso y la talla del paciente. Tenemos ventajas que, como les decía, es un marcador ampliamente utilizado y se correlaciona positivamente con otros marcadores de la obesidad y me permite determinar ciertos riesgos a nivel de la salud. ¿Cuáles son sus limitaciones, que no es una medida ideal de adiposidad real y no me permite distinguir entre la masa libre de grasa y la masa grasa y la distribución de la misma? La OMS, la Sociedad Española de Estudio para la Obesidad y la Asociación Americana del Corazón, en diferentes años han establecido diferentes puntos de corte que me permite considerar a qué voy a determinar o denominar como obesidad tipo 1, 2 o grado 1, 2 y 3. Para el 2019, que es la última actualización, la que más me ha gustado y les he querido presentar, que es la obesidad grado 5, que es con un índice de masa corporal mayor a 60.
Sin embargo, como les decía, el índice de masa corporal tiene muchas limitaciones que no me va a permitir conocer de una forma adecuada la distribución de la grasa corporal del paciente. Para eso se deben implementar en la práctica clínica muchas otras técnicas que me van a permitir conocer de mejor forma y tener mayor exactitud y precisión para esto. Dentro de las primeras técnicas que valora este estudio es el peso y el IMC. Como ya lo mencioné, no me permite conocer la grasa corporal del paciente, es muy poco preciso, sin embargo, se tiene mucho uso en la práctica clínica. Yendo con las circunferencias, tengo la cintura y la cadera, que esta sí me permite conocer la distribución de la grasa corporal. Es muy poco preciso, pero se lo usa bastante en la clínica. Y ya es bastante acercado al riesgo metabólico o se asocia bastante con el riesgo cardiometabólico que pueden presentar los pacientes. Índice cintura-altura e índice cintura-cadera, que también me permite conocer la composición corporal, ya mejora su exactitud y precisión, y el uso en la práctica clínica va disminuyendo un poco. ¿Por qué se da esto? Porque a veces no se tiene el tiempo durante la práctica para realizar estas medidas. Pliegues cutáneos, que me mide de una forma adecuada y favorable la grasa corporal, mejora su exactitud y precisión y es aceptable. Sin embargo, en la práctica clínica ya no se lo va usando con mucha frecuencia. ¿Debido a qué se da esto? Que para la valoración de pliegues cutáneos yo necesito personal experto que tenga la experticia adecuada para que después no se pueda interpretar de forma incorrecta. La bioimpedancia electrónica, que me permita conocer la grasa corporal, su exactitud y precisión va a ser mucho más aceptable, va a ser preciso, pero se limita su uso en la práctica clínica por los costos asociados al equipo. DEXA, que me permite determinar la evaluación de la distribución corporal, igual que con las tomografías computarizadas, son el gold estándar. ¿Cuál se limita en el uso de la práctica clínica? Va a ser los costos asociados y el personal experto que necesito para manipular esto. Como hablábamos, el perímetro abdominal y los pliegues cutáneos se necesita que sea realizado por personal experto y que me ayude a determinar de forma correcta. Los pliegues en hombres, de acuerdo a la OMS, perímetro de la cintura en la OMS, se recomienda que un hombre mayor a 102 centímetros y mujeres mayor a 88 centímetros se va a relacionar positivamente con grasa intraabdominal biselar, al igual que con el tamaño de los adipocitos de la región abdominal, con la que tendrá mucha importancia en enfermedades del entorno metabólico. Y los pliegues se centran en 4 pliegues importantes: tricipital, bicipital, subescapular y suprailíaco. Estos dos últimos son los que más se asocian con la enfermedad isquémica del corazón. La suma de estos 4 pliegues me permite conocer la grasa subcutánea e identificar el riesgo de salud relacionados con el exceso de grasa, principalmente con enfermedades cardiovasculares. Otro de los parámetros antropométricos importantes y que son muy fáciles de valorar en la práctica clínica es la circunferencia del cuello. En hombres mayores a 37 y en mujeres mayores a 34 centímetros se correlaciona positivamente con enfermedades cardiovasculares, adiposidad central, síndrome metabólico y apnea del sueño. Otro punto importante a valorar en la antropometría es determinar y conocer la masa muscular del paciente. Esto se puede dar mediante bioimpedancia, pero también lo puedo hacer con otras formas. La dinamometría es un equipo accesible que me va a permitir conocer la precisión manual, me mide la fuerza muscular estática máxima del paciente. La valoración de rendimiento físico, que son en base a que el paciente cómo puede caminar de una habitación a otra, o un cuestionario de la sarcopenia, que son las escalas SAR, uno de los más utilizados, que me permiten identificar si mi paciente tiene o no tiene alguna depresión de masa muscular, que es muy importante en el paciente cardíaco. Continuando con las etapas de la intervención nutricional, es también importante valorar los resultados de laboratorio o exámenes complementarios a base de una química sanguínea o de un perfil lipídico. Valoración de signos físicos de deficiencias o excesos nutricionales
por edemas, por acúmulo del panículo adiposo a nivel abdominal o acantosis nigricans, entre otras, y la valoración de la actividad física. La valoración de la ingesta alimentaria es uno de los puntos más importantes dentro de la valoración nutricional, ya que mediante varios cuestionarios de frecuencia de consumo, recordatorio de 24 horas, dieta habitual, me va a permitir conocer todos esos factores de riesgo que tiene mi paciente. Costumbres, hábitos alimentarios, preferencias, aversiones, alergias, intolerancias, y de esta forma intervenir de forma individualizada en cada paciente y que el paciente sea mucho más adherente al tratamiento nutricional. Para esto se establecen varias intervenciones. Esta intervención nutricional me he basado en las guías de la Asociación Europea de Cardiología, que se realizó en el 2019, donde habla en estrategias de intervención en función del riesgo cardiovascular total y la concentración del colesterol unido a las lipoproteínas de baja densidad. Dentro de estas guías se menciona el riesgo cardiovascular. Para calcular este riesgo por muerte de enfermedades cardiovasculares en 10 años que va a tener una persona, se van a encontrar en las tablas el género o el sexo de la persona, si es una persona fumadora o no, la edad, sus presiones arteriales y el colesterol total. En base a estos factores o variables que voy a tener, voy a ir encasillando a mi paciente en cuál es el riesgo que se encuentra. Puede ser un riesgo bajo, un riesgo moderado, un riesgo alto. Y en conjunto con la concentración del colesterol LDL, voy a ir determinando cuáles van a ser mis posibles intervenciones. Tengo como un riesgo menor a 1, riesgo bajo, y una concentración del colesterol LDL de entre 55 miligramos por decilitro hasta menor a 116 miligramos por decilitro, que voy a realizar recomendaciones en el estilo de vida. Cuando las concentraciones del colesterol LDL van aumentando a pesar de tener un riesgo bajo, ya se recomienda que la intervención en el estilo de vida no va a ser suficiente y se considere el fármaco si no se va a controlar. Y cuando aumenta la concentración sobre 190 miligramos por decilitro, se recomiendan intervenciones en el estilo de vida en concomitancia con la farmacología. Mientras va aumentando el riesgo o el score que se va a dar por estas tablas que las voy a utilizar y las concentraciones de LDL mientras van aumentando, se va observando que ya solo las recomendaciones en el estilo de vida no van a ser los únicos factores y necesito intervenir con los fármacos. El día de hoy nos vamos a enfocar en la intervención nutricional en los pacientes y cuáles van a ser estos factores que van a reducir el riesgo cardiovascular. Igual aquí se habla un poco de los objetivos para alcanzar la prevención de enfermedades cardiovasculares y se habla que se debe tener una reducción del tabaco, no se debe exponer de ninguna de las formas al tabaco, una nutrición con una dieta saludable, bajo en contenido de grasas saturadas, rico en productos integrales, verduras, frutas y pescado. Una actividad física, realizar entre 3 horas y media, 7 horas a la semana, y se recomienda que la mayoría de los días sean entre 30 a 60 minutos. El peso corporal, que se mantenga un índice de masa corporal entre 20 a 25, pero acompañado del perímetro de la cintura, ya que el índice de masa corporal no es el único indicador y no me permite conocer de forma adecuada la adiposidad y mantener presiones arteriales adecuadas. Enfocándome ya en los estilos de vida y en los factores dietéticos, hablando en el factor nutricional, la nutrición mediante muchos estudios asociado que mediante modificar todos estos factores dietéticos voy a tener una prevención significativa en las enfermedades cardiovasculares. Hay evidencia sólida que me demuestra que los factores dietéticos pueden modular la aterogénesis directamente o a través de un efecto de los factores de riesgo clásicos como son los lípidos plasmáticos, la presión arterial o las concentraciones de glucosa. Por eso, dentro de estas recomendaciones,
se sugiere que el principal cambio que debe haber es una reducción de grasas saturados. Es uno de los mayores impactos que voy a tener en la disminución de la concentración del colesterol LDL. Se recomienda un aporte menor al 10% de la ingesta total y si tengo presencia de hipercolesterolemia menor al 7%. ¿Cómo voy a saber qué es el 10% y el 7%? Mediante un plan nutricional especializado e individualizado para el paciente con las porciones correspondientes. Los ácidos grasos también son una de las pautas que se recomiendan a disminuir, ya que tienen un efecto en el aumento de la concentración del LDL. Asimismo, estas grasas trans disminuyen la concentración de LDL. Se recomienda la sustitución de alimentos ricos en ácidos grasos saturados por grasas insaturadas, es decir, mantequillas, margarinas, la comida chatarra, por aceites vegetales, nueces o frutos secos, que me van a ayudar a reducir estas concentraciones de LDL. Es importante mencionar que no porque un paciente venga con un riesgo de cardiovascular por un perfil lipídico alterado, yo tengo que hacer una restricción estricta en sus lípidos. El consumo se debe modificar el tipo de lípidos, más no restringir, ya que una dieta restrictiva me puede crear absorción inadecuada de vitamina E y ácidos grasos esenciales que van a afectar desfavorablemente en las concentraciones de HDL, que es un factor protector para las enfermedades cardiovasculares. Se habla mucho de los ácidos grasos que son el mayor factor dietético y que tienen mayor impacto en las concentraciones de LDL. Se habla que más o menos por cada 1% de energía adicional que son derivadas de las grasas saturadas va a aumentar las concentraciones de LDL entre 0,8 a 1,6 miligramos por decilitro. Es ahí la importancia de que yo necesito disminuir este aporte de grasas saturadas. Dentro de las recomendaciones y los factores dietéticos se habla mucho de los ácidos grasos omega 3. El EPA y el DHA tienen muchos beneficios a la ingesta en un paciente. Se habla que el EPA tiene un efecto hipotrigliceridémico a nivel del LDL y del VLDL. También tiene un efecto hipocolesterolémico por el aumento del eflujo biliar y del transporte reverso del colesterol. Y también tiene un efecto antitrombótico por la formación de eicosanoides que son de la serie de los omega 3. También se habla del DHA, que me ayuda a regular la expresión de las enzimas que se encuentran involucradas en el metabolismo de los lípidos. Además, inhibe la resistencia a la insulina de los tejidos musculares y del tejido adiposo. Los ácidos omega 3 es un tema que se habla mucho y en el que se estudia en varios patrones dietéticos. Los más estudiados son la dieta DASH, que se enfoca en los pacientes hipertensos, y también en la dieta mediterránea. Ambas dietas o ambos enfoques dietéticos han demostrado ser eficaces para la reducción de factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y también se considera que puede ser un posible factor para contribuir a la prevención de estas mismas. ¿Cuál es la diferencia entre una dieta mediterránea y una dieta DASH? Es que la dieta mediterránea hace mayor hincapié al consumo de un aceite de oliva extra virgen, en cual su composición nutricional se halla ácidos grasos polimonoinsaturados y entre estos el ácido graso omega 3. Se ha demostrado que unas dietas mediterráneas mejoran las enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas y reduce eficazmente todos estos eventos que puedan suceder y también reduce efectos en otras enfermedades que están relacionadas con las enfermedades cardiovasculares, es decir, en pacientes hipertensos o en pacientes diabéticos. Existe el estudio PREDIMED,
que se habla de la prevención con la dieta mediterránea y ha demostrado que la dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva extra virgen, al menos en porciones de 2 a 3 veces en el día, puede ser en aderezos o ensaladas, disminuye casi en un 30% el riesgo cardiovascular comparada con las dietas bajas en grasa. Las dietas bajas en grasa, como les decía anteriormente, no se recomienda realizarla ya que puedo tener déficit en ciertas vitaminas o ácidos grasos esenciales. De acuerdo a una guía realizada por la Universidad de Buenos Aires de este año, se recomienda que los ácidos grasos omega 3 se deben consumir de la siguiente forma: grasas totales de un 15 a un 30% de las necesidades energéticas diarias. Esto se va a hacer a expensas de ácidos grasos poliinsaturados de un 6 al 11%, ácidos grasos omega 6 entre un 2.5 a un 9% de la ingesta diaria y ácidos grasos omega 3 entre 0.5 a 2% de la ingesta diaria. Ácidos grasos trans se recomienda que sea menor al 1% de la ingesta dietética diaria y, como ya lo había mencionado anteriormente, los ácidos grasos saturados menor al 10% de la ingesta energética y el colesterol 300 miligramos al día o menor a 150 miligramos por cada 1000 calorías consumidas. Dentro de los factores dietéticos también se habla mucho de los hidratos de carbono y de la fibra dietética. Muchos estudios epidemiológicos han aportado evidencia sólida que indica que un alto consumo de frutas, verduras, nueces, legumbres, pescados, aceite de origen vegetal, yogur, cereales integrales, en conjunto con una dieta baja en azúcares refinados, proteína de origen animal, principalmente carnes rojas, alimentos procesados, alimentos con expensas de mucha sal, disminuye la incidencia de eventos cardiovasculares. Los hidratos de carbono tienen un efecto neutro en la concentración del colesterol LDL. Sin embargo, cuando hay un consumo excesivo, sí pueden tener efectos perjudiciales en las concentraciones plasmáticas de triglicéridos y del colesterol HDL. La fibra soluble tiene un efecto en la disminución del colesterol. Esto se asocia por su factor de saciedad que también va a provocar en el paciente y ya que es un buen sustituto de la grasa saturada para maximizar el beneficio de la dieta en las concentraciones del colesterol LDL, que se recomienda un aporte entre 25 a 40 gramos de fibra. ¿Cómo voy a saber que mi paciente consume esta cantidad? Porque al menos durante el día debe consumir de 3 a 5 porciones entre frutas y verduras. Mientras más colorida sea la dieta y mayor aporte de frutas y verduras, voy a lograr cumplir el requerimiento que se menciona. Se recomienda que los azúcares en la dieta no sean menor al 10% del aporte calórico total y también se habla de un estudio que se llama PUR. Este ha demostrado que una ingesta de hidratos de carbono tiene una mortalidad y una relación en forma de U. ¿A qué quiere decir esta forma de U? Que si yo hago una restricción muy severa de carbohidratos, es decir, ingestas menor al 40%, o tengo una ingesta muy elevada, ingestas mayor al 70%, se va a relacionar con mayor mortalidad por este consumo inadecuado de carbohidratos. Por eso se recomienda que su consumo sea equilibrado, es decir, entre un 45 a un 55% del valor calórico total o del aporte de la ingesta diaria. Otros cambios en el estilo de vida que se mencionan es el alcohol y el tabaco. Reducir el consumo de alcohol de una forma moderada hasta 10 gramos al día o como las dietas mediterráneas nos mencionan, una copita para mujeres y una copita para hombres van a reducir significativamente los niveles de triglicéridos en el paciente. Y el consumo de tabaco tiene efectos claros beneficios en el riesgo de enfermedades cardiovasculares y mejora las concentraciones del colesterol HDL. Otro de los estilos de vida importantes que se deben modificar en estos pacientes es la pérdida de peso.
Una pérdida de peso adecuada y voluntaria en el paciente me va a dar muchos beneficios. Esto va a influir en las concentraciones del colesterol total y del colesterol LDL. En personas obesas, es decir, un índice de masa corporal mayor a 30, sus efectos son moderados, no van a tener lo mismo que una persona con sobrepeso. La disminución de la concentración del LDL se da de al menos de 8 miligramos por decilitro por cada 10 kilogramos de pérdida de peso voluntaria. No se recomienda dietas muy restrictivas donde provoquen una pérdida de peso muy severa en el paciente, ya que así como se lo pierde con facilidad, se lo puede recuperar de la misma manera. El efecto es beneficioso en las concentraciones de HDL y principalmente cuando su peso se ha logrado estabilizar. Y esto se mejora el efecto cuando hay una pérdida, cuando va en concomitancia con la práctica del ejercicio físico. Además, mejora la sensibilidad a la insulina y reduce los triglicéridos en el paciente. Otro de los cambios en el estilo de vida, se habla de la actividad física, un ejercicio aeróbico permanente, caminatas energéticas de 25 a 30 kilómetros por semana o cualquier actividad equivalente a la misma, que como al inicio lo mencionaba, que se recomienda al menos 3 horas y media a 7 horas durante la semana y diario podía ser entre 30 a 60 minutos. Esto mejora las concentraciones de HDL en 3.1 a 6 miligramos por decilitro cuando la actividad física es permanente y sostenida. Se habla mucho también de los suplementos dietéticos y de los alimentos funcionales. Uno de estos y de los que se habla mucho son los fitoesteroles. Estos están presentes de manera natural en los aceites vegetales y en menor cantidad, pero sin embargo se encuentran presentes en las verduras, frutas secas, frutos secos, cereales y legumbres. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los fitoesteroles? Es que compiten con el colesterol en la absorción intestinal y de esta forma me permite modificar el colesterol total. Se recomienda que su consumo diario sea al menos de 2 gramos de fitoesteroles, que esto me va a mejorar y reducir las cifras de colesterol total y colesterol LDL en al menos un 7 o un 10%. Se recomienda estos fitoesteroles por sus propiedades reductoras de las concentraciones de LDL y la ausencia de efectos adversos. Se puede considerar como un alimento funcional con vegetales que tengan este compuesto. Se lo recomienda principalmente en personas con altas concentraciones de colesterol y que tengan un riesgo cardiovascular total, intermedio o bajo, y que no sean candidatas para utilizar fármacos o en concomitancia con los fármacos cuando el paciente lo va a requerir. Otro de los suplementos dietéticos o alimentos funcionales que se menciona es la monocolina y la levadura roja de arroz. Este es un alimento que se utiliza como un pigmento fermentado que le da color y un sabor peculiar a la comida. Se lo utiliza mucho más en los países asiáticos, pero se le atribuye muchos beneficios a esto. Tiene efecto en la reducción del colesterol por mecanismos similares a las estatinas. El mecanismo similar que se le conoce es la inhibición de la hidroximetilglutaril coenzima reductasa de las monocolinas, que se asemeja mucho al efecto de las estatinas en el paciente. Como les decía, es un alimento que se lo consume con mucha frecuencia en países asiáticos y en base a esto se realiza en China un estudio sobre los pacientes con enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas y se observa que el consumo de esta levadura roja de arroz parcialmente purificado reduce los episodios recurrentes de hasta un 45% en enfermedades cardiovasculares o reduce su efecto del colesterol en pacientes con anomalías que se observan. Otro alimento funcional que se habla mucho es la fibra soluble, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. La fibra también va de la mano para el manejo de la reducción de peso por su efecto que crea saciedad.
La evidencia disponible que se observa sobre la fibra concuerda que la fibra que se encuentra principalmente en el salvado de avena, en el beta-glucano de la cebada, reduce las cifras de colesterol total y de las concentraciones de LDL. Además que los alimentos que son enriquecidos con fibra se toleran súper bien, son muy eficaces y se recomiendan para las reducciones de concentración. Como ya lo hablábamos, se habla de al menos de 25 a 40 gramos durante todo el día. La proteína de soja también es otro de los alimentos que se habla de su alimento funcional. Esto se induce a su efecto reductor de las concentraciones LDL. Se atribuye al contenido de las isoflavonas y de los fitoestrógenos que progresivamente van disminuyendo conforme se va absorbiendo en el organismo. No existe evidencia sólida sobre la proteína de soja, ya que se toma en cuenta que se producen muchos cambios por otros componentes nutricionales, pero sin embargo se lo sigue estudiando porque se han visto beneficios en el paciente. Y como ya hablamos, los ácidos omega 3, que tienen una disminución en el riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares. Esta parte la voy a pasar rapidita, me habla de las recomendaciones nutricionales, de los grupos de alimento que voy a tener y cuáles voy a preferirlos consumir con mayor frecuencia, con moderación u ocasionalmente y en pequeña cantidad. Por ejemplo, los cereales, se prefiere cereales integrales por el aporte de la fibra soluble que voy a tener. Con moderación, consumir pan refinado, arroz, pastas, galletas y ocasionalmente en pequeñas cantidades o en ocasiones especiales, pasteles, bollos, tartas, croissant, entre otros. Igual se habla de verduras, legumbres, frutas, dulces y endulcorantes. Esta es la continuación de la tabla, que se habla igual del consumo de carne y pescado, productos lácteos, la grasa para cocinar en sus aderezos, nueces, semillas y los procedimientos de cocción. En los procedimientos de cocción se recomienda evitar el frito porque aumenta considerablemente el aporte de grasa saturada en un alimento. Una vez que yo empiezo a implementar todos estos cambios en mi estilo de vida, se ve cómo el impacto mejora las cifras del colesterol total y el HDL. De acuerdo a la magnitud del efecto, se habla que el evitar las grasas trans de la dieta me mejora entre un 5 a un 10% con un nivel de evidencia de todos los estudios que se han realizado. Reducir grasas saturadas, aumentar la fibra de la dieta, usar alimentos funcionales enriquecidos con los fitoesteroles, usar suplementos de la levadura roja de arroz siempre y cuando está a nuestro alcance, reducir el peso corporal, reducir el aporte de la dieta, del colesterol y aumentar la actividad física van a causar importantes impactos en la reducción del colesterol total y las concentraciones de LDL. Igual se puede observar en esta tabla como ciertos cambios, y uno de los más importantes es el consumo de alcohol, va a disminuir las concentraciones de triglicéridos en mis pacientes. Además de mejorar los hábitos nutricionales y reducir los factores de riesgo en pacientes con enfermedades cardiovasculares establecidas y en aquellos en riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular, se debe incentivar a una persona sana o cualquier edad a adoptar y mantener un estilo de vida saludable, ya que de esta forma yo logro mejorar y prevenir estas enfermedades cardiovasculares. Voy a hablar de dos mitos en específico. Uno es del consumo del huevo. Es muy frecuente ver en la práctica clínica cuando estamos haciendo un recordatorio de 24 horas y se le pregunta al paciente la frecuencia del consumo del huevo y lo mencionan muy frecuentemente. Yo no consumo la yema, solo consumo la clarita porque me aumenta el colesterol, o definitivamente eliminaron de su dieta el consumo del huevo. Han existido muchas controversias entre el aumento del colesterol por el consumo del huevo. Sin embargo, aquí les voy a presentar unos estudios donde no se observa correlación positiva entre el consumo del huevo y el aumento del colesterol. Los lípidos y fosfolípidos que se encuentran presentes en la yema tienen muchos efectos antioxidantes. Por cada 100 miligramos de colesterol que me aporta un huevo de la dieta, los niveles de colesterol total en el plasma aumentan 2.2 miligramos por decilitro
y el colesterol HDL aumenta 0,3 miligramos por decilitro. En una publicación realizada en el 2014 por Goldberg y asociados o colaboradores, no se observa ninguna asociación clínica entre el consumo de huevos y enfermedades cardiovasculares clínicas. Este es un estudio que se realizó por 6 años donde no se pudo asociar algún daño por el consumo o aumento del colesterol por el consumo del huevo. Un estudio prospectivo del 2016 igual mencionan en sus conclusiones que el consumo de huevos con mayor frecuencia, es decir, casi a diario, no se asocia con el aumento en la incidencia de cardiopatía coronaria en hombres y en mujeres japoneses de mediana edad. Igual, otro estudio prospectivo del 2011 me habla que no se encuentra una asociación positiva significativa entre el consumo de huevos. Aquí se analizaba por 10.1 años y en personas que consumían menor de 7 huevos o igual de 7 huevos a la semana. No se ve un mayor riesgo de mortalidad por cardiopatía coronaria y accidente cerebrovascular. Otro de los mitos que muy frecuente se escucha y que a veces cometemos el error al dar las recomendaciones nutricionales al paciente es que cuando vemos un perfil lipídico alterado, lo más frecuente que hacemos es decirle lácteos está totalmente prohibido de su dieta, no puede consumir lácteos enteros, solo va a consumir lácteos desnatados. Tenemos en nuestro nivel muchas personas de bajos recursos económicos que a veces su leche entera es uno de los alimentos que ellos mejor lo pueden conseguir. Los lácteos contienen péptidos vasoactivos con un efecto antihipertensivo, que inhibe la enzima convertidora de angiotensina y ácidos grasos saturados de cadena impar. No existen estudios que se correlacione positivamente en un consumo de lácteos saturados o lácteos enteros con el aumento de los niveles de concentración de colesterol total. Igual es un inhibidor enzimático de los metabolismos de los lípidos y el consumo de lácteos se asocia con una reducción de enfermedades coronarias y también de diabetes. Dentro de este consenso que se realiza en el 2019 de las recomendaciones dietéticas para la prevención cardiovascular, existe mucha evidencia sólida que no me asegura recomendar los lácteos. Lo que sí se desaconseja es el consumo de lácteos con azúcares añadidos, que ya se vuelve perjudicial para el paciente. De forma muy rápida, solo les voy a mencionar un paciente con todo lo que se mencionó anteriormente. Es un paciente masculino de 56 años de edad con antecedentes clínicos de interés. Presenta disnea, lo que describe como cansancio y falta de aire cuando sube cuesta arriba. O sube escaleras o camina por más de 15 minutos. Sus antecedentes patológicos personales menciona hipertensión arterial mal controlada desde los 38 años de edad, tabaquismo desde los 30 años de edad, diabetes mellitus tipo 2, infarto agudo de miocardio en el 2020 y antecedentes patológicos familiares. Ambos padres son hipertensos, además su papá también sufrió de un infarto agudo del miocardio a los 58 años de edad. Debido a su trabajo, consume comida en los restaurantes de lunes a viernes y los fines de semana consume carnes y embutidos a la parrilla, consume fruta 1 o 2 veces a la semana, su consumo de vegetales es escaso y su ingesta promedio de líquido es 3 litros diarios. No se realiza ningún tipo de ejercicio físico, tiene un estilo de vida sedentario, pasa la mayor parte del tiempo sentado y normalmente viaja en su auto. Se hace una valoración nutricional de los signos físicos clínicos por deficiencia o exceso. Se observa que el paciente tiene un edema en miembros inferiores de varias semanas de evolución, que inicia por la mañana desde los pies y con el transcurso de las horas sube hasta la pantorrilla que deja fovea. La valoración de la ingesta de alimentos por medio de un recordatorio de 24 horas, se estima que el paciente consume 2.000 kilocalorías, 76 gramos de proteína, 80 gramos de grasa, estas grasas son expensas de grasas saturadas, 188 gramos de hidratos de carbono, 3 gramos de fibra y 2.095 miligramos de sodio. La valoración del rendimiento físico se hace una velocidad de la marcha donde se tomó en cuenta 4.6 metros, los cuales recorre en 6.21 segundos, tomando en cuenta que es una velocidad disminuida.
La prueba de incorporarse a una silla requiere asistencia, el paciente no lo puede hacer por sí solo, lo que me va determinando una posible sarcopenia. En valoración de la composición corporal, un peso actual de 80 kilogramos, un peso corregido por edema de 76 kilogramos, talla de 164 centímetros, circunferencia media del brazo relajada 31 centímetros, circunferencia abdominal 115 centímetros y circunferencia cervical o del cuello 40 centímetros, con un índice de masa corporal de 28.2 kilogramos sobre metros cuadrados. Se tomó en cuenta igual la dinamometría, la fuerza prensil, que tiene de 20 kilogramos, lo que me da una dinamometría reducida, es decir, que con esto asocio la sarcopenia del paciente. En la valoración bioquímica se toma en cuenta la química sanguínea, glucosa en ayunas de 211 miligramos por decilitros, urea 19.70 miligramos por decilitro y creatinina 1.3 miligramos por decilitro. Perfil lipídico, colesterol total, 210 miligramos por decilitro, colesterol LDL, 130.2 miligramos, colesterol HDL, 45 miligramos y triglicéridos, 200 miligramos. Electrolitos, sodio, 139 miliequivalentes y potasio, 3.9 miliequivalentes. ¿Cómo voy a dar el diagnóstico nutricional? En base a todas las etapas de la intervención nutricional que las mencioné. Es un paciente adulto que presenta sobrepeso, sarcopenia, elevado riesgo cardiovascular, trastorno del metabolismo de los hidratos de carbono, evidenciado en la antropometría, exámenes de laboratorio relacionados a sus hábitos alimentarios inadecuados y al sedentarismo. ¿En qué me voy a basar para la prescripción nutrio y dietoterapéutica? Voy a dar un valor calórico total de 1.800 kilocalorías. Voy a tomar en cuenta 24 calorías para la reducción del peso del paciente, un aporte proteico de 1.3 gramos, tomando en consideración la sarcopenia, grasas entre 0.9 gramos por kilogramo de peso, que en porcentaje me representa 25%, e hidratos de carbono 2.6 grasas por kilogramo de peso actual. ¿Cómo voy a transformar esto con las recomendaciones dietéticas que lo venimos mencionando a lo largo? Un aporte de grasas saturadas menor al 10%, mejorar el aporte de fibra soluble, mejorar el aporte de los alimentos funcionales, principalmente a partir de los fitoesteroles, que lo voy a tener en una dieta rica en aceites vegetales, verduras, frutas, entre otros. Mejorar la actividad física del paciente e ir identificando cada una de estas causas y hábitos alimentarios adecuados que me van a permitir mejorar el riesgo cardiovascular en este paciente que ya lo tiene. Y eso sería todo. Muchas gracias por eso. Bueno, muchas gracias, doctora. Ha estado muy interesante su presentación y vamos a continuación a las preguntas. Bueno, quería empezar con una pregunta para la doctora Padilla. Sabemos que dentro del arsenal diagnóstico del cual disponemos para la evaluación de la cardiopatía isquémica, tenemos la clásica prueba de esfuerzo, tenemos el eco, sobre todo el eco de esfuerzo, ecoestrés, y tenemos también la tomografía. No sé si nos podría especificar mejor en qué pacientes se estaría más indicada la tomografía en relación a las otras pruebas. A ver, tenemos... Depende qué es, si tenemos un paciente, depende de la clínica del paciente y qué es lo que queremos investigar. Si nosotros tenemos pacientes asintomáticos y tienen factores de riesgo y queremos valorar el factor de riesgo, o pacientes que tienen dolor de pecho y queremos descartar si el paciente tiene un problema de una enfermedad coronaria crónica o es un paciente que debe ir a cateterismo cardíaco. Cuando el paciente llega a emergencia, nosotros normalmente realizamos el electrocardiograma, pedimos incluso un ecocardiograma para ver cómo están las cavidades cardíacas, su contractilidad, el tamaño de las cavidades.
y de acuerdo con lo que llegue decidimos qué examen vamos a realizar. Creo que cada uno de los exámenes que pedimos son complementarios y todo va acompañado de qué es lo que estamos buscando. Muy bien. Para la doctora, por favor, tenemos múltiples preguntas, porque esta nutrición, digamos, dentro de la Sociedad de Cardiología se maneja poco, diríamos, o ha habido muy pocas charlas en este sentido y es una parte esencial en el tratamiento de los pacientes. Concretamente, doctora, no sé si nos podría profundizar un poco en cuáles son los alimentos que contienen grasas trans, qué alimentos contienen ácidos grasos saturados, qué alimentos contienen grasas insaturadas. Si nos puede desarrollar un poco eso, por favor. Ya. Bueno, los ácidos grasos trans principalmente lo voy a encontrar en los alimentos procesados. Es donde tengo mayor cantidad de estos alimentos o en las margarinas o mantequillas que son hidrogenizadas, que se saturan al ambiente. Una forma muy fácil de reconocer que es una grasa saturada y en conjunto que va de la mano con las grasas trans es que son grasas que al ambiente se encuentran sólidas. Al ser una grasa al ambiente que se encuentra sólida, es una grasa saturada. Por eso la margarina, la mantequilla, en el ambiente son sólidas que únicamente al calor se van a diluir o a deshacer y que en el cuerpo va a tener, se podría decir, el mismo efecto. La proteína de origen animal, mientras más cercana está al hueso, es decir, el pollo, las alas o la pierna, es donde más aporte de grasas saturadas voy a tener. Por eso es que son partes de las presas del pollo, lo podría dar como ejemplo, que son más húmedas, que es por el aporte de las grasas saturadas. Mientras una proteína de origen animal está más alejada del hueso, es decir, los cortes magros, es donde menor aporte de grasas saturadas voy a tener. Y esta grasa de origen animal, de las proteínas de origen animal, las voy a encontrar también mucho más cuando la encuentro en la piel de los alimentos, de la proteína. Es decir, el pollo con su piel o la chuleta con los gorditos, que a veces son los más ricos, es donde tengo mayor grasa saturada. ¿Cuáles son los alimentos, las grasas de origen polimonoinsaturados? Son los que van a ser de preferencia de origen vegetal. Es decir, frutos secos, aceites de origen vegetal, girasol, canola, oliva, son los que mayor aporte voy a tener. Y también verduras en menor cantidad, que se van a mencionar estos ácidos grasos polimonoinsaturados. Bueno, muchas gracias. Otra pregunta para la doctora Padilla. En esta pregunta el médico nos presenta un caso clínico realmente. Dice que es un paciente de 52 años que tiene diabetes, que tiene hipertensión y que clínicamente presenta un dolor torácico típico, irradiado a ambos hombros con diaforesis. En el ecocardiograma tiene hipertrofia ventricular izquierda y trastornos de la relajación grado 1. Se realiza una prueba de esfuerzo, pero se suspende por fatiga y vértigo y no es concluyente. Le realizan una angioTAC coronaria y reportan que tiene un score de calcio de 105, pero no hay lesiones hemodinámicas significativas. ¿Qué conducta sería la adecuada en este paciente? ¿O cómo se explicaría que tiene un cuadro, digamos, anginoso típico, tiene factores de riesgo, tiene un score de calcio elevado, no muy elevado, pero elevado, y sin embargo no tiene lesiones angiográficamente significativas? Es que eso puede pasar. Entonces, lo que nos está indicando ahí es que necesitamos hacer una prevención y para esto necesitamos darle medicación. ¿Por qué? Porque estoy con un score de calcio alto, que es un score de 105, y eso me dice que según la escala de Agatston tiene una alta probabilidad de enfermedad coronaria y alto riesgo cardiovascular. Entonces, al tener un alto riesgo cardiovascular y estar acompañado de todos los factores de riesgo, la edad, el sexo, diabético, hipertenso, sedentario, es un paciente que necesita dar medicación preventiva, como puede ser las estatinas y la aspirina, que le va a ayudar mucho a evitar la
progresión de la enfermedad o la progresión de placas blandas y puede parar la progresión de la aterosclerosis. Muy bien, pero en este paciente con ese cuadro clínico, ¿hay la posibilidad de que sea un falso negativo la angiotomografía, que quizá no se esté viendo alguna placa importante que esté produciendo los síntomas? ¿Y sería o no sería conveniente proceder a una coronariografía? No, porque según lo que me dice es que no tiene placas hemodinámicamente significativas y no tengo una prueba de esfuerzo, tengo una prueba de esfuerzo dudosa, creo, no alcanza No concluyente. una no concluyente. Entonces, realmente ahí o podríamos hacerle una resonancia para ver para ver si hay alguna cosa que provoque isquemia, porque lo que me está diciendo es que está dudando del resultado del angioTAC, porque realmente el score de calcio es un score de calcio alto, pero no es muy, muy alto, ¿sí? Entonces, yo puedo tener placas calcificadas y no significativas. Al menos que tenga un score de calcio muy alto, que eso significa 1000 unidades Huntsville, entonces, o un score de calcio de 1000, yo podría dudar porque yo tengo unas placas que no puedo identificar bien. Y en el reporte él no me dice que no haya ningún segmento que no sea identificado. Según lo que el doctor pone, todos los segmentos fueron identificados y todos los segmentos de las arterias coronarias fueron valoradas. Y yo tengo una angioTAC realmente con un score de calcio de 105, en que lo ideal sería solamente dar un tratamiento preventivo. Y Muy no bien. tengo ninguna placa blanda, ni placa vulnerable, ni placa que me diga que necesito hacer otro tipo de examen o tratamiento. Ya, muchas gracias. Otra pregunta para la doctora Yanaba. Nos preguntan, igual en el sentido de la pregunta anterior, ¿qué alimentos son ricos en res? Perdón, no le ¿Qué escuché. qué alimentos son ricos en omega 3? Uno de los más importantes en el omega 3 es el aceite de oliva. También tengo los pescados azules, entre estos tengo el atún, la caballa, el pez espada, que son uno de los más ricos en omega 3. El pescado se recomienda al menos 2 porciones en la semana para cubrir con los requerimientos adecuados de omega 3. Esos son los más importantes. En menor cantidad tengo verduras y vegetales, pero los más importantes, los que les mencioné anteriormente. Muy bien. Nos había hablado también sobre el consumo de la leche y sobre los efectos positivos que puede tener el consumo de la leche. La pregunta es, ¿existe alguna diferencia o alguna recomendación para que el consumo sea de leche entera o de leche descremada o semidescremada? Bueno, más las recomendaciones en cuanto al consumo de leche entera, descremada, también depende a la tolerancia del paciente. Hay muchos pacientes que la leche entera no lo toleran de la mejor forma y presentan más síntomas gastrointestinales o mayores intolerancias. Y en otras personas es mucho mejor tolerada la leche semidescremada o sus variantes que tenga. ¿De qué va también esta recomendación? De ciertas deficiencias que yo pueda tener el paciente en vitamina D y en calcio, que la leche es uno de los que mayor me aporta estos micronutrientes. Igual se recomiendan 2 porciones en la semana y cada porción al menos de 200 mililitros. Pero no existe evidencia como para yo decirle a un paciente con un perfil lipídico alterado que no debe consumir la leche entera porque me va a aumentar considerablemente. Su mecanismo de absorción de los lípidos su mecanismo de absorción de la grasa saturada de la leche entera es totalmente diferente a la de una grasa saturada que proviene de grasas hidrogenadas de la mantequilla o de la comida chatarra. Más bien tiene efectos beneficiosos en pacientes con diabetes y enfermedades coronarias. Pero más que todo, el recomendar algún tipo va basado en la sintomatología gastrointestinal que puede presentar algún paciente.
Continuando con esta pregunta sobre la leche, nos preguntan sobre la presencia de contenido hormonal en la leche. ¿Existen leches con contenido hormonal? Igual, como yo lo mencionaba anteriormente y durante estuve investigando, el contenido hormonal que también se lo relaciona mucho con las enfermedades oncológicas, no hay evidencia sólida, no hay estudios que me permitan asegurar que tengo un contenido hormonal significativo para provocar alguna complicación en mi paciente. Por eso no le podría responder a ciencia cierta esta pregunta porque no hay evidencia sólida y lo poco que se ha encontrado son cantidades mínimas y reducidas. Ya, otra pregunta para la doctora Padilla. Si tenemos un angiotac, digamos, con lesiones no significativas, pero igual con un score de calcio moderado, ¿cuáles serían concretamente las medidas que se deberían tomar con ese paciente desde el punto de vista cardiológico? Medidas o recomendaciones de dieta, de ejercicio, de medicación. Usted mismo le respondió, tiene que ser dieta, ejercicio y en cuanto a medicación hay que dar estatinas, aspirina, que eso le ayuda a mejorar su calidad de vida y mejorar su placa coronaria y estabilizar la progresión de placa. ¿Recomendaría en estos pacientes el uso de aspirina? Sí, a eso sí, aspirina y estatinas. Muy bien. Otra pregunta sobre la dieta. Hay 3 preguntas que pueden tener alguna relación. La una dice, ¿qué consideraciones tiene usted sobre el uso de la yuca? Bueno, la yuca es un carbohidrato complejo, se recomienda dentro de la dieta de un paciente, obviamente sin excesos. No puedo basar mi dieta únicamente a expensas de yuca, pero es un aporte de carbohidratos complejo que me ayuda a tener una dieta equilibrada en el paciente. Además que la yuca también es fuente de fibra, me ayuda a crear saciedad en el paciente y va de la mano con la reducción de peso. Ya. ¿Y qué opina del consumo del aguacate? El aguacate en cantidades adecuadas me permite aportar ácidos grasos poli y monoinsaturados. ¿A qué me refiero en cantidades adecuadas? La recomendación es 1/4 de aguacate en el día y se lo recomienda hasta 3 o 4 veces por la semana. Ya el exceso, ya voy a tener, como todo en exceso es malo, y puedo tener una alteración en los niveles, en las concentraciones plasmáticas de los lípidos. Pero sí es un muy buen alimento fuente de grasas poliinsaturadas. Y la última en este sentido es sobre el atún. ¿Encuentra alguna diferencia o se le hace alguna recomendación de consumir el atún, por ejemplo, el atún enlatado, en agua, en aceite de oliva o en aceite de girasol? Se recomienda que el atún que sea consumido, primero no sea enlatado, que no sea un alimento procesado, que sea el atún en su ambiente natural, es decir, no sé, comprado en el Supermaxi, en la pescadería o donde yo pueda tener acceso y realizarle la preparación adecuada. Un alimento procesado ya es añadido con sodio en cantidades considerables, que por eso se lo recomienda no consumir principalmente en pacientes hipertensos porque no tengo un control de sodio adecuado. De ahí, si es en agua, si es en aceite de girasol, va a tener, tiene exactamente lo mismo, solo que si me enfoco en la información nutricional, tengo mejor aporte de grasas insaturadas cuando es aceite procesado en aceite de oliva. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta para la doctora Padilla. ¿La angiotac coronaria tiene algún porcentaje o alguna incidencia de complicaciones o de efectos indeseables? Sí, yo lo dije durante mi conferencia, sobre todo cuando hay que ver que el paciente, su nivel, en el paciente, ver la creatinina
en los pacientes que tienen problemas de renal. Por eso siempre que se va a realizar un angioTAC se solicita los niveles de creatinina. En los pacientes diabéticos si está tomando metformina. Y la otra es que tengan alergia al contraste. Con el uso del yodo hay que ver si los pacientes presentan alergia. Muy bien. Una última pregunta para la doctora Chanabá. ¿Qué opina sobre el uso de la fentermina en el tratamiento de la obesidad? Para el tratamiento de la obesidad se encuentran 4 pilares fundamentales. El primero es hacer todas las recomendaciones nutricionales que me permitan al paciente modificar estos hábitos para una reducción de peso adecuado. Como segundo pilar es acompañar con una actividad física. Si yo no logro tener esta reducción adecuada en base a la modificación de hábitos saludables en el paciente, puedo utilizar medicamentos para la reducción de peso, que sería como una tercera opción, y como última opción la cirugía bariátrica. Pero son medicamentos que sí me van a acelerar la pérdida de peso, pero que no estoy creando hábitos de estilo de vida saludable en el paciente. Es decir, que mi paciente tal vez cuando deje de consumir la fentermina y vuelva a sus hábitos normales, me va a tener un aumento de peso o va a empezar a estancarse tal vez en el peso. Para mí, una de las recomendaciones, y siempre me gusta primero trabajar con mejorar los hábitos saludables en un paciente, crear conciencia, mejorar sus hábitos de estilo de vida para que esto se pueda mantener en el tiempo y que el paciente sepa que sí se lo puede hacer y que sí se lo puede lograr. Bueno, muchas gracias. Bueno, estamos ya sobre el tiempo, estamos con 1 hora y media de esta presentación. Quizás solo esta última pregunta, por favor, doctora. ¿Qué opina sobre el consumo de los frutos dulces como las uvas, el banano? ¿Deben tener alguna limitación o alguna restricción? Bueno, estos se conocen como los alimentos con alto índice glucémico. Una restricción total de estos alimentos no, pero sí tomar en cuenta las porciones. Uno de las frutas con mayor alto índice glucémico es el banano. Pero ¿cuándo aumenta este índice glucémico? Cuando me como un banano entero y casi 2 porciones en el día. Pero consumirlo, la porción que es medio banano y una vez en el día y 3 a 4 veces en la semana, no voy a tener mayor complicaciones. Lo importante de estas frutas con el índice glucémico elevado es que sea variado durante toda la semana para no tener estos efectos del azúcar elevada, como se lo conoce. Bueno, con esto vamos a dar por terminado esta sesión. Les agradezco mucho. Creo que ha sido unas 2 charlas muy productivas. Creo que todos hemos aprovechado mucho de las presentaciones y de las respuestas que nos han dado las doctoras. Con esto concluimos esta serie de charlas de este curso de cardiología en atención primaria. Les agradezco a todos por su atención. Y bueno, la Sociedad de Cardiología seguirá adelante con sus cursos y sus presentaciones. Oportunamente les daremos a conocer. Igual a quienes hayan cumplido con los requisitos, saben que existe el aval de la UDLA y tendrán un diploma acreditativo de su participación en este curso de cardiología en atención primaria. Muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.